Hola, muy bien, ¿cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias, Ángela. Gracias por estar Gusto. aquí. Gracias. Es un honor para mí tenerte como invitada para que nos platiques acerca de esta ley tan importante que están impulsando. Para quienes se están conectando, vamos a hablar este día de un tema que trae mucha esperanza dentro de lo que es el duelo perinatal, la muerte gestacional, la muerte neonatal. Y bueno, quise hacer este live también como un reconocimiento a todas las personas que después de haber atravesado por una de las experiencias más dolorosas que una madre y un padre pueden vivir, que es la muerte de una hija o de un hijo, se levantan para dar la mano a quienes pasan por una misma situación, pero además de dedicarse al acompañamiento, luchan por lograr la dignidad, la humanización y un trato respetuoso hacia estas familias que atraviesan por estas duras experiencias. Una labor muy ejemplar y valiente que habla de la sensibilidad y la calidad humana de estas personas. Y bueno, una de estas personas es Ángela María Muñoz, mamá de Juan Isaac, y quien es directora de HIC, Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal en Colombia. Y para mí es un honor tenerla como invitada, como para mí seca aquí en México. Ángela, junto con otras personas, están impulsando esta ley llamada Ley Brazos Vacíos. Y bueno, de eso quisiera que nos platicaras, Ángela. Primero, ¿cómo surgió esta inquietud de hacer un movimiento para proponer una ley? ¿Cómo iniciaron? ¿Cuál fue el proceso con este trabajo? Gracias, Mónica. Bueno, primero muy agradecida por este espacio, porque como tú dices, pues las iniciativas que puedan girar en torno a mejorar las condiciones de los padres en duelo, pues son iniciativas que parten del corazón, ¿sabes? Y normalmente parten de las experiencias personales, como también es en tu caso, y creo que el caso de todas las mujeres que trabajamos por un cambio, ¿no? ¿Cómo parte? Bueno, primero te cuento, en HIC Fundación desde el inicio, desde que creamos la fundación en Colombia, nosotros estamos aquí en Colombia y brindamos apoyo a distintas familias en Colombia y en otros países, pero cuando nació HIC, una de las líneas de acción claras era la incidencia en política pública y en asuntos legislativos. Mi formación académica es abogada. Vamos, cuando arranqué todo lo de la fundación y a partir de la muerte de mi hijo, hice una transformación en mi quehacer. Vamos, yo dejé de hacer lo que venía, vamos, haciendo como abogada puntualmente. Pero sabía que en todo este propósito de buscar un cambio, Mónica, no podía quedarme solamente en la queja, ¿sabes? Pero esto está mal, está mal, está mal. Porque claro, esto es importante, no digo que no, porque también nosotros lo hacemos. Digamos que voy a cambiar la palabra queja por por evidenciar, ¿sabes? Tú tienes que levantar la mano y decir, esto está mal, esto no debería ser, aquí se necesita un cambio. Pero lamentablemente, pues nosotros vivimos en estados de derecho, digamos, en donde nos rige una constitución, unas normas, hay un congreso, hay unos sistemas de salud, ¿sí? Y si tú no buscas de alguna manera incidir en política pública o en temas legislativos, no digo que no se cumpla el objetivo de cambiar la manera en que se ve la muerte de un bebé y cómo se acompaña, pero es mucho más complejo, porque, digamos, si además de que culturalmente no abordamos este tema con transparencia, con certeza, sino con tabú, con temor, ¿no? Con desinformación, pues imagínate desde lo jurídico, ¿sabes? Es muy complejo. Entonces, dentro de las líneas, además del acompañamiento, dijimos, bueno, vamos a trabajar en humanización, formando profesionales de la salud, pero muchos de ellos nos decían, pues es que al final yo no tengo nada que me obligue a hacer algo distinto, uno, yo no tengo formación en esto, ni universitaria, ni en las instituciones. Eh, y bueno, cuando vamos entonces a revisar nuestra legislación, pues nos damos cuenta que hay un vacío enorme, Mónica, en varias áreas, ¿sabes? En el tipo de acompañamiento que se brinda, en la parte del registro de los bebés, hay inequidades en el tema de la licencia o, digamos, el periodo de incapacidad para las madres. Bueno, vamos, hicimos como una revisión en toda la parte de derechos. Y entonces, viendo esto, digamos, el proyecto de Ley Brazos Vacíos, digamos, si bien arranca este año, te voy a contar un poco de la mamá del proyecto de Ley Brazos Vacíos. Y es que el año pasado dijimos, no, esto ya hay que agenciarlo, ¿sabes? Si utilizo la palabra agenciar es porque tú tienes que buscar cómo cumplir un objetivo, ¿sí? Pero que no es tuyo. Cuando tú agencias es que tú estás llevando a cabo un encargo de otro.
Y es que son cientos y miles de padres, Mónica, los que necesitan que se hable por ellos y se defienda su voz, ¿sabes? Porque tú y yo que hemos estado en estos procesos estamos tan doloridos que uno dice, me duele el alma que esto me haya pasado, pero además que me hayan abordado así, no lo merecía, ¿sí? Entonces, bueno, decidimos agenciar esto el año pasado con un proyecto de ley. Se abrieron las puertas, logramos con la registraduría, con un representante de la Cámara, y era un proyecto de ley que yo digo tenía una lista de Navidad, porque incluimos todo lo que pudimos en estos aspectos, ¿sabes? Incluimos el registro de los bebés fallecidos en gestación, incluimos el protocolo de atención, la obligación de expedir un protocolo, incluimos la obligación de entrega del cuerpo y la parte de la licencia maternidad. Pero lamentablemente, Mónica, este proyecto fue a debate y, digamos, la visión que se dio de este proyecto, por lo que hablaba del registro, era que iba en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que puede interrumpir de manera voluntaria el bebé, digamos, en gestación, de acuerdo con una sentencia en Colombia. Entonces, digamos que aquí la discusión, Mónica, se fue para otro lado, ¿sabes? Se fue para el tema del aborto. Ni siquiera se le dio discusión. Yo lloré ese día y el proyecto se archivó. Pero en esto nosotros no podemos bajar los brazos, ¿sabes? No podemos bajar los brazos y es, yo no sé, yo no sé si con esto me he obsesionado, Mónica, o realmente es que esto se vuelve un propósito de vida, ¿sabes? Esto también le da uno sentido. Yo digo que yo maté a mi hijo a través de todo esto, porque fue la misión que él vino a ponerme, ¿sí? Y entonces, bueno, estuvimos revisando, en la fundación nosotros tenemos unas coordinaciones. Una de esas es la coordinación legal y de políticas públicas. Entonces dijimos, no, esto no puede quedar ahí. Yo había hecho una investigación en una maestría que hice en gestión pública y yo dije, bueno, yo como uno el derecho con el duelo neonatal, gestacional y neonatal, ¿no? Yo cómo hago este link para producir algo que ayude a las personas. Entonces hicimos una investigación en torno a las prácticas de deshumanización que se llevan a cabo en las instituciones hospitalarias en Colombia y se le hace una propuesta al Ministerio de Salud de un lineamiento. El ministerio mira que muy abierto, incluso te quiero contar que así es el universo, la persona que nos asignaron del Ministerio de Salud había pasado por esta experiencia muy. Y ahí es donde uno se da cuenta que nuestros bebés del cielo también abren puertas y abren caminos cuando es. Hicimos esta consultoría y queda un documento de investigación. Entonces, con el equipo legal de la fundación dijimos, no, esto hay que promoverlo otra vez, pero un tema por un tema. ¿Sí? Ese fue uno de los principales aprendizajes que tuvimos. Entonces dijimos, vamos a hacer uno a uno. Y así es como nace lo que es ahora el proyecto de ley Brazos Vacíos, en donde recogemos la investigación digamos, que hicimos en la tesis de la maestría sobre humanización en la atención en casos de muerte gestacional y neonatal, y con base en la evidencia, Mónica, porque esto es importante. Sabes, a veces solamente trabajamos estas propuestas desde lo emocional. Y si nosotros queremos que una propuesta de política pública sea recibida, sea avalada desde la academia y desde lo médico, desde lo científico, necesitamos trabajar con base en evidencia. Sí, desde lo emocional también, porque son los testimonios y este es el corazón del proyecto, pero hay que trabajar con base en evidencia. Entonces tomamos esto y dijimos, no vamos a volver proyecto de ley. Tuve la fortuna, Mónica, pero te digo que esto es del cielo y del universo. Mi compañero de tesis en la universidad es el senador Mauricio Gómez Amí, a quien yo le estoy inmensamente agradecida porque creyó en esta propuesta, ¿sabes? Otra persona me hubiera dicho, Ángela, ¿y es un proyecto de ley en este tema? No, te voy a decir que él se sentó a escuchar a las madres en duelo, a hacerles entrevistas sobre qué habían sentido en la institución de salud cuando los atendieron, qué pasó, cómo hubiera sido distinto, verlos llorar, escuchando a las madres. Entonces decidimos, vamos, en equipo, eh, con la unidad de trabajo legislativo del senador, con las mamás de la fundación, trabajar en el proyecto de ley Brazos Vacíos. ¿Por qué se llama Brazos Vacíos? Digamos, para quienes nos escuchan y de pronto no han pasado por esta experiencia, es una expresión que recoge lo que unos padres, lo que una familia siente cuando ha gestado un hijo y ese hijo ha muerto, ya sea en gestación o al poco tiempo de nacer. Es la sensación de salir de la clínica y no tener nada después de tenerlo todo. Por eso decidimos llamarlo Ley Brazos Vacíos y bueno, así comienza el proyecto de ley. Qué interesante, y sí recuerdo cuando pasó esto que nos platicas, el antecedente, digamos, de esta ley, y sí, yo creo que esto consiste en ir picando piedra y en, perdón, en no decaer y en volver a levantarse, ¿no? Porque estos procesos de por sí que son tan dolorosos y enfrentarte a estas situaciones, pues sí, creo que pueden causar
mucha frustración y mucha impotencia, pero qué bueno que tuvieron esa fuerza para volver a replantearlo. Y entrando ya de lleno a esta ley, Ángela, quisiera que nos explicaras cuáles son los puntos de esta ley, en qué consiste. Bueno, Mónica, mira, primero cuando pensamos en este proyecto, pensábamos en que se expidiera dentro de este proyecto el protocolo, pero resulta que en los países, vamos, los órganos que componen el Estado, y en este caso los ministerios, ¿sí? Que hacen parte de la rama ejecutiva, tienen unas competencias. ¿Sí? Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia es el que tiene la competencia para expedir la política pública en materia de salud mental, de humanización y de atención materno-perinatal. Entonces, este proyecto se construye partiendo en primer lugar de que es el ministerio el competente y al ministerio hay que darle una orden. ¿Sí? Entonces, se establece la obligación al ministerio, es el primer punto, de expedir un protocolo de atención integral y humanizada de la muerte y el duelo gestacional y neonatal. Este primer artículo tiene como sustento el que, habiendo revisado todas las normas en Colombia y la política pública, no hay una sola, no hay una sola, Mónica, que haga referencia al acompañamiento del duelo perinatal, ¿sabes? A la muerte gestacional y neonatal. Entonces, lo que se quiere aquí es que se voltee la mirada y se desarrolle un protocolo. Claro, para esto entonces se establecen unos principios, porque si bien es el ministerio que lo va a desarrollar, pues es necesario asegurar un marco, ¿no? Entonces, dentro de los principios, por ejemplo, está el primero que es el de humanización, Mónica, en donde la atención debe estar centrada en el ser humano, en donde se deben respetar sus creencias, en donde se debe garantizar la dignidad, y no, ojo que no solo de la mamá, sino también del bebé, ¿sabes? Y eso es importante porque, por ejemplo, y hemos visto muchísimos casos en donde al bebé se le llama material, feto, producto, y entonces como se entiende de esa manera no se entrega al cuerpo, ¿sabes? Entonces, el primero, digamos, es la humanización. No podemos poner por encima el procedimiento al ser humano y entender que el ser humano está en todas sus dimensiones, espiritual, social, física. ¿Sí? También vamos a incluir, y pues está en el proyecto, el principio de autonomía de la mujer. ¿Sí? Y es que la mujer no puede ser sometida a procedimientos no consentidos durante el parto de su bebé sin vida. A veces se cree, y hay muchas instituciones en donde pues el abordaje que se da es como de que como el bebé no tiene vida, pues no importa, hagamos lo que sea. ¿Sí? Entonces, en estos casos, siempre la mujer tiene que estar informada, primero, y segundo, tener la autonomía para tomar decisiones. ¿Sí? En ese proceso de información se debe garantizar, digamos, una información permanente durante toda la estancia hospitalaria. Entonces, este es otro principio. ¿Sí? Es decir, si tú estás en la institución, te tiene que dar información además basada en la evidencia, no en opiniones personales. ¿Sí? Que si vas a parir a tu hijo sin vida, te puedan informar que es importante verlo, pero ¿por qué? Que te hablen de la elaboración del duelo, que te digan lo importante que es el ritual de despedida, ¿sí? Que te den información para poder tomar decisiones. La privacidad, por ejemplo, es otro principio, ¿sí? Para la expedición de este lineamiento. Y es que a la mujer que es atendida en la institución de salud se le debe garantizar un ambiente de protección, de intimidad, que no todo el mundo esté viendo a su hijo sin vida y se vuelva como un centro de espectáculo, como muchas veces pasa, ¿sabes? Hemos recibido unos casos muy dolorosos en este sentido. La muerte es sagrada, Mónica, y tenemos la obligación de hacerla sagrada en la institución de salud, ¿sabes? Eso es muy, muy importante. El principio, por ejemplo, de igualdad. No puede ser que en las instituciones de salud privadas, donde hay un plan, un seguro, como acá en Colombia se llama el seguro de prepagada, ¿sí? Que estas mujeres tengan una atención digna en donde su bebé muere, le permiten ver al bebé, le entregan el cuerpo del bebé, le permiten, vamos, tener recuerdos del bebé, privacidad, y una mujer que tiene su hijo sin vida en una institución de salud pública no tenga esto. Es decir, aquí hay un principio de igualdad que se debe garantizar en la atención en casos de muerte gestacional para ambas mujeres, ¿sabes? La que tiene un régimen, digamos, subsidiado de salud y la que tiene una póliza de salud prepagada. Pero ¿por qué se están dando las diferencias, Mónica? Porque no tenemos un lineamiento nacional, porque no tenemos una base, vamos, sobre la cual brindar una atención equitativa. Dentro de estos principios que se proponen en el proyecto de ley Brazos Vacíos, también se propone la promoción y el cuidado de la salud mental. El concepto de salud de la OMS, Mónica, habla de la salud en todas las dimensiones del ser humano. De nada sirve que el catéter esté bien puesto, que el goteo esté perfecto, que tu cesárea ha sido cerrada divinamente, si tienes roto el corazón, porque un profesional de la salud te acaba de decir que el producto o el feto que acaba de salir no es nada, y resulta que es
Juan Esteban, que tiene 21 semanas de gestación, o que tenía. Entonces, digamos, este principio es muy importante. También el de calidad y idoneidad profesional. Los profesionales también deben ser capacitados, las instituciones de salud deben poner a disposición de los profesionales, vamos, una formación. La parte también de la libertad de creencias, ¿sabes? Si tú quieres llevarte el cuerpo de tu hijo en la semana 20 de gestación de tu hijo que ha fallecido, porque para ti es importante darle santa sepultura de acuerdo a tu religión o a tus creencias, esto debe permitirse y garantizarse. Ahora, como te digo, son principios, porque el competente es el Ministerio de Salud. Y el proyecto de ley 430 lo que busca es eso. Vamos, señor Ministerio, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay unas prácticas en contra de la humanización y la dignidad de la mujer y de las familias en casos de muerte gestacional y neonatal. Hay una ausencia de un lineamiento nacional de una política pública en el tema. Hay una ausencia de protocolos en las instituciones de salud, ¿sí? Y hay ausencia de formación. Y ahí nos vamos al segundo, como a la segunda propuesta del proyecto de ley que hace el senador Mauricio Gómez, estamos con otros coautores, quiero aclarar también, y el acompañamiento de fundación. Y es, las instituciones de salud están obligadas a tener unos protocolos. Imagínate que el senador hizo una solicitud de información a 21 instituciones hospitalarias de las ciudades principales de Colombia, Mónica. De esas 21, respondieron 10 de las ciudades más grandes. Y de esas 10, solo 3 tienen protocolo. Las otras respondieron que estaban implementando un protocolo de vigilancia epidemiológica. Y eso es un tema estadístico, que no tiene nada que ver con la salud mental, ¿sabes? Claro, esto ya nos dice, aquí hay un problema que no se está resolviendo en las instituciones, ¿sí? Entonces, la segunda propuesta que hace el proyecto de ley es, instituciones de salud tienen que tener un protocolo para estos casos. La primera opción que se abre es, acojan el nacional que se va a expedir, adóptenlo, de acuerdo también a sus condiciones. Y si no, entonces generen uno propio con base en estos principios mínimos, ¿sí? En donde se garanticen estos derechos. Porque es que mira que hay algo tan impresionante en este proceso, y es que se genera violencia psicológica a la mujer, ¿sí? En un momento en donde ya psicológicamente hay un trauma, que es la muerte de tu bebé, y no debería ser. Ahora, ¿cuál es como el tercer bloque muy grande? Dentro de lo que hemos visto en la fundación, con los profesionales de la salud de los que acompañamos también en estos procesos y a las familias, es que ellos no lo hacen con intención, ¿sabes? De malos, no. Esto es falta de formación. La semana pasada tenía un live con una enfermera maravillosa, además formada en una de las universidades más prestigiosas de este país. Ella tuvo la oportunidad de acompañarme. Después de 4 años me llamó porque ella en su momento no supo qué decirme, no supo qué hacer y desapareció. Ella era quien me acompañaba en mi proceso. Y me decía, Ángela, a mí nunca me enseñaron en la universidad nada sobre duelo perinatal, ¿sabes? Y normalmente en enfermería, digamos, por excelencia tú siempre rotas en una parte, digamos, en un área materno-perinatal. Y tienes contacto con gestantes, digo, nunca me lo enseñaron, ¿sí? Digamos, ni siquiera en el ejercicio profesional. Y con los profesionales con los que nosotros hablamos, el talento humano se lo dicen, no lo enseñaron en la universidad. En Colombia, Mónica, no hay especializaciones relacionadas con psicología perinatal. Nosotros tenemos practicantes en una universidad también aquí muy reconocida de psicología en su fundación. Y te voy a decir que los practicantes llegan faltándoles 4 meses para graduarse como psicólogos y no saben qué es duelo perinatal. Y no saben cómo abordar a una mujer en una institución de salud cuyo hijo fallece. Entonces, esta tercera, digamos, propuesta del proyecto de ley lo que dice es, el Ministerio de Salud, digamos, debe promover la formación para todo el talento humano en salud que tiene a cargo esta atención, ¿sí? Y hablamos de los profesionales de atención ginecobstétrica, de cuidado neonatal en todos los niveles, hablamos, digamos, de todo aquel que tiene a su cargo esta atención. Ahora, también, ¿qué debe hacer el Ministerio? Fomentar la inclusión de esta temática, y esto ya es en coordinación con el Ministerio de Educación, en los currículums de las universidades. Por ejemplo, hay universidades en donde a veces, digamos, ellos invitan a la fundación a hablar de este tema, pero eso depende del profesional, digamos, del maestro a cargo, ¿sabes? Y nosotros lo hacemos como fundación, vamos y hablamos, ¿sabes? Cobrarle un peso, vamos y hablamos en las universidades. Pero es que esto no debería ser así, esto no debe depender del profesor. Esto debe hacer parte de una política, digamos, educativa. No puede haber un solo médico, una enfermera y un psicólogo que no sepan de duelo perinatal al menos algo mínimo, porque le estamos haciendo un daño a los pacientes que atendemos, ¿sabes? Hay un concepto que se llama iatrogenia, Mónica, y es, digamos, el hecho de que tú causes dolor, ¿sí? Cuando lo que deberías es sanar, ¿sí? Entonces, que tú por sanar a alguien le generes un dolor. Te pongo un ejemplo. Por querer, digamos, que la madre no sufra en el momento en el que pare a su hijo sin vida, ¿sí? No le muestras el bebé, no se lo permites conocer e intentas que el tema quede ahí, ¿sí? Entonces, por querer generar un bien, estás generando un mal. ¿Sí? Y bueno, entonces, digamos, en este tercer bloque para resumir,
Entonces lo que se busca es que haya educación y formación en duelo, ¿sí? Para que los profesionales puedan responder, uno, con base en la evidencia, dos, con toda la tranquilidad y la asertividad necesaria para no generar un dolor, para no generar un mal queriendo hacer un bien, ¿sí? Y para que también tengamos la certeza de que los protocolos se van a hacer realidad. Porque nada nos sirve un protocolo maravilloso, como decimos los abogados, colgado en la pared, si quienes tienen que hacerlo vida no saben cómo hacerlo, ¿sí? Que te digan, mira, hay que garantizar que se le otorgan alternativas a la mujer para decidir qué hacer con su lactancia en duelo, pero ellos no lo saben hacer y la única que saben es entregar la cabergolina o el Dostinex para hacer una inhibición farmacológica, porque no saben qué otras alternativas hay, porque no saben ni siquiera cómo transmitirlas, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante. En este proceso también, el ministerio, se le dice, señor ministerio, usted tiene que hacerle seguimiento a la implementación de este alineamiento, para que precisamente no se quede colgado en la pared. Tiene que hacerle seguimiento. Colombia está dividido en departamentos, ¿sí? Y estos departamentos tienen unas autoridades locales, Mónica, en salud, ¿sí? Entonces, el ministerio tiene que hacerle seguimiento para que este protocolo o este alineamiento nacional se haga realidad, para que esto no se les quede colgado en la pared. Y bueno, vamos como cuarto y último punto de este proyecto de ley, que es uno de los que yo creo que los padres que hemos pasado por esta experiencia valoramos mucho, es la creación del Día Nacional de Concientización de la Muerte Gestacional y Neonatal. Quienes trabajamos en este tema sabemos que hay, celebraciones y homenajes a nivel mundial. Esto empezó desde los Estados Unidos, cuando el presidente Kennedy decidió declarar ese día en homenaje y en memoria a tantos bebés que mueren y que no son nombrados y de tantas familias que pasan por esto. En España, por ejemplo, iluminan los monumentos más importantes. En Colombia no se hace nada, Mónica, nada. ¿Por qué? Porque aquí el tabú que existe frente al manejo de la muerte gestacional y neonatal es todo. Sí. Es como si un bebé no existiera. Y los días de concientización también lo que buscan es que se inste a todas las organizaciones públicas y privadas a desarrollar acciones que sensibilicen, ¿sabes? Aquí necesitamos sensibilización, que involucren a toda la sociedad, porque es que esto es un problema de salud pública, Mónica. En 2019, en Colombia, fallecieron más de 45.000 bebés en gestación y neonatal, ¿sí? Digamos que en esa proporción te puedo decir que casi que fueron 37.000 en gestación y el restante en neonatal. Eso sin contar las interrupciones voluntarias del embarazo, ¿sí? Esto no es de uno en cada 1.000, ¿sabes? Perinatal, la razón es de 15 por cada 1.000 perinatal, que estamos muy por encima, de muchos países aún. Entonces, Mónica, para cerrar esta parte, lo que busca este proyecto es garantizar una atención en salud adecuada, integral y equitativa para todas las mujeres cuyo hijo fallece en gestación al poco tiempo de nacer. Busca estandarizar la atención, ¿sabes? Que haya unas pautas y unos criterios objetivos que garanticen a la mujer esta atención. Que haya una formación, que los profesionales puedan brindar un abordaje, con base en la evidencia. Y bueno, crear concientización y visibilización en la sociedad, además para que se garanticen los derechos de las familias. Voy a tomar ahí. Yo soy apasionada de este tema. Tienes que interrumpirme porque si no yo no paro de hablar, Mónica. No, está muy bien porque creo que quedó muy claro en qué consiste esta ley tan importante. Creo que engloba perfecto las necesidades que se requieren, ¿no? Para la atención a todas estas familias que inician en este duelo. Y bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es con relación al talento humano que ustedes están pidiendo que se forme en esta temática. Lo mencionaste un poco, pero ¿cómo se daría esto? O sea, este lineamiento tendrían que asumirlo las universidades, los profesionales de la salud. ¿Cómo sería esto? Y en ese sentido, también, allá en Colombia, ¿cómo está este aspecto? Porque nosotras en un momento participamos en unas mesas para redactar la ley del parto respetado y estuvimos ahí en esas mesas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y con lo que nos topamos es que había mucha resistencia de parte de los representantes de las instituciones de salud del Estado. Entonces esto parte contra la pared, así literalmente. Allá en Colombia, ¿cómo están en este aspecto, Ángela? Mira, Mónica, aquí primero voy a partir como del género, como de lo que tú me hablabas ahora, del tema de parto humanizado, ¿sí?
ya no hablando si el bebé nace con vida o sin vida en general. Nosotros desde la Fundación hemos venido haciéndole seguimiento a varios proyectos, a varias propuestas que se han radicado tanto en Cámara como en Senado sobre parto humanizado. Y te voy a decir que lamentablemente, Mónica, hasta el sol de hoy, como decimos acá, no se ha aprobado la primera ley referente a parto humanizado. Es decir, aquí en Colombia el concepto de violencia obstétrica aún no es legal, digamos, no está incluido en una ley, ¿sabes? Sí. Aquí tenemos una ley de prevención de violencia contra la mujer, ¿sí? En donde se habla de la violencia psicológica, digamos que está prohibido generar cualquier tipo de acto de violencia física o psicológica contra la mujer, ¿sí? Pero aquí todavía no hay una ley de parto humanizado. Ya han habido unas propuestas maravillosas, ¿sabes? Que incluso las tienen que retirar antes de que se acabe la legislatura porque es que no se le da debate. Es tristísimo. Sobre todo porque aquí vemos todos los días problemas de violencia obstétrica. Vemos casos de violencia obstétrica, mira, con el bebé sin vida o con vida. Es enorme. Que aclaro, esto es distinto al tema de negligencia médica, porque a veces se tiende a mezclar, ¿sabes? Digamos, una cosa es la negligencia médica y otra cosa es la violencia obstétrica. ¿Sí? Pero aquí no hay una ley de parto humanizado, Mónica. Entonces, imagínate sin haber ley de parto humanizado, un proyecto de ley como este, pues es todo un reto, ¿sabes? Yo digo que es como irse a la batalla, porque todavía no hay sensibilización en el tema de humanización, digamos, del parto como tal, pues hablar del parto de un bebé sin vida, imagínate. Ahora, ¿cómo funciona este tema, digamos, a nivel educativo? Acá las universidades, digamos, tienen autonomía, ¿sí? Pero tienen que regirse, digamos, si bien tienen autonomía, tienen que regirse, vamos, con unos requisitos que establece el Ministerio de Educación y tienen que acreditarse. Se acreditan sus programas, ¿sí? Entonces acreditan la carrera, acreditan el diplomado, acreditan, bueno, en este caso el diplomado, la especialización son las que se acreditan, los programas formales. ¿Sí? ¿Qué pasa si se expide el lineamiento? Digamos, o la ley, porque en la ley acuérdense que está el lineamiento y el tema educativo. Entonces, primero, si se expide este proyecto y se aprueba, en primer lugar, es aplicable a todos los actores del sistema de salud que tienen a cargo la atención. ¿Esto qué significa? Instituciones públicas y privadas, porque esto, si se aprueba, se le da al Ministerio de Salud 6 meses para que expida el lineamiento. ¿Sí? Esto seguramente se expide a través de una resolución. Aquí en Colombia hay una resolución que es la ruta de atención materno-perinatal, pero en esa ruta los bebés no se mueren, porque ahí no dicen nada. Aquí se expide como una resolución. Resolución que es obligatoria a nivel nacional para todos los médicos, enfermeras, todas las instituciones públicas y privadas. Primera cosa. Segundo, ¿qué pasa, digamos, con la parte del proyecto de ley que habla de la educación y de la formación en este tema? ¿Sí? En este proyecto lo que se dice es que el ministerio debe promover. El ministerio no tiene competencia para obligar a que en una universidad se incluya dentro de un pensum este tema. ¿Sí? Y además esto tiene que hacerlo, lo puede promover, pero aquí esto es de la mano con el Ministerio de Educación. ¿Sí? Con el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué pasa al interior de las instituciones? Lo que sí puede hacer el Ministerio de Salud en la resolución que expida, ¿sí? Es decir, todos los que llevan a cabo atención en estas áreas tienen que formarse en duelo perinatal. Ya en Colombia hay una resolución, que es la 3100 de 2019, si la memoria no me falla, que dice que el personal de salud se debe formar en duelo, Mónica. Esto ya es un avance. En general, debe haber formación en duelo. Pero en duelo perinatal no se dice nada. Y te digo, aún te pongo en tela de juicio que haya una buena oferta y recepción en el tema de formación general de duelo. Y si es así, imagínate el de duelo perinatal. Si se expide, si se aprueba esta ley, lo que vamos a tener es que pues las instituciones de salud van a tener que preocuparse por formarse, ¿sí? Por generar capacitaciones al interior, ¿sabes? La psicóloga que está ahí, entonces vamos a hacer una capacitación, ¿qué es duelo perinatal? ¿Cómo se aborda una familia en duelo? Mira, esto no es del otro mundo, ¿sabes? Esto no genera enormes inversiones, porque a veces está la idea de que esto va a generar unos costos fiscales, no, porque ya tienen, digamos, la obligación de generar capacitaciones en duelo. Aquí es los que están en unidad de cuidados intensivos neonatales y en atención ginecobstétrica, pues formémonos en duelo perinatal, ¿sí? Y que la psicóloga de la institución de salud maneje este tema. Mira, recibimos un testimonio, Mónica, que decía, la psicóloga de una institución privada en Colombia, le dijo a una de las mamás que después llega a la fundación, eh, que no era ni preocuparse, que al final eran unos feticos chiquiticos y ella estaba joven y podía tener más hijos. Los feticos chiquiticos tenían 22 semanas, Mónica, eran de este tamaño, eran hijos, ¿sabes? Estaban completos, perfectamente formados, eran hijos, no eran fetos, y era la psicóloga. Claro, no estaba formada en esto, ¿sabes? No estaba formada. Entonces, digamos, aquí lo que tiene que pasar es que se coordine el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para poder promover que se incluyan en estos pensos y en estos currículos, de manera que cuando se vayan a acreditar las carreras, pues, digamos, se haga la gestión con las instituciones para que esto se incluya, ¿sí? Y se haga el llamado a las instituciones universitarias para que esto se incluya. Y bueno, y en las instituciones de salud. Ahora, hay una pregunta importante ahí, ¿sí? Y es, en Colombia, ¿qué tipo de formación se ofrece?
Estamos muy pobres en el tipo de formación que se ofrece, ¿sí? Ya hacia afuera. Entonces, esto también va a generar y a motivar, Mónica, a que se desarrollen cursos, diplomados, especializaciones. Mira, los psicólogos no tienen aquí donde formarse en psicología perinatal, todo les toca afuera, no hay. Entonces, esto tiene que generar un cambio, no puede ser que sigamos como, yo creo que como en la de piedra, ¿no? Como a palo y agua, así nomás, esto tiene que tener un cambio, ¿sí? Quisiéramos que no existieran las muertes gestacionales y neonatales y que nuestra tasa de mortalidad perinatal fuera mucho más baja. Y a eso los objetivos de desarrollo sostenible nos llaman a trabajar. Pero cuando siguen habiendo muertes y mientras no podamos prevenirlas todas, tenemos una obligación, Mónica, y es atender con calidad, con humanización, con igualdad, con cuidado y prevención de la salud mental, de manera respetuosa, empática a esas familias y no generarles un dolor al dolor que ya traen. Claro, claro, sí, estos puntos que mencionas creo que son básicos, ¿no? Porque como bien dices, esto no para, estas muertes desafortunadamente cada día pues se siguen presentando y sí, se tendría que trabajar en una política pública, ¿no? Para atender a todas estas personas que no tienen una atención adecuada y digna en los hospitales. Cambiando un poquito de tema, Ángela, acerca de estos aspectos legales, aquí en México manejamos iniciativas de ley en Congreso. Ustedes están hablando de una radicación del proyecto. ¿Esto de qué trata? O sea, ¿qué es una radicación? ¿Qué significa? Mira, en Colombia, bueno, primero nosotros tenemos un Congreso bicameral, Cámara y Senado, ¿sí? Un proyecto de ley puede entrar, digamos, radicarse por Cámara o por Senado. Entonces, en este caso, el senador que está, digamos, promoviendo y apoyando esta iniciativa, que es el senador Mauricio Gómez, junto con otros senadores de varios partidos, que esto es algo que es positivo. Él, vamos, radica el proyecto. Nuestros proyectos de ley tienen un articulado y una exposición de motivos, que es toda la fundamentación. ¿Sí? Este documento se radica, ¿sí?, en el Senado y de acuerdo a la temática, esto va a una comisión. Acá, digamos, hay comisiones de acuerdo a los temas. Este es un tema que tiene que ver con la mujer y los temas de la mujer van a la comisión séptima, ¿sí?, que es, digamos, un grupo de 14 senadores que tratan solamente estos temas de la mujer y la familia, ¿no? Entonces, una vez es radicado el proyecto, se publica en una gaceta, luego de que se publica en una gaceta, el proyecto se envía a la comisión, en este caso comisión séptima. En la comisión séptima, el presidente de la comisión séptima le designa un ponente de esa comisión, alguien que va a defender ese proyecto, ¿sí? Luego de que se designa el ponente, va a primer debate. Esos 14 senadores debaten el proyecto. Si el proyecto se aprueba, ¿sí?, normalmente cuando hay, digamos, este debate hay sugerencias, recomendaciones, ¿sí?, se desarrolla una segunda ponencia para, digamos, un segundo debate, ¿sí? Una ponencia con ajustes para un segundo debate. Se aprueba en ese segundo debate, va a plenaria. Todos los senadores de todas las comisiones digamos, de esa Cámara grande que se llama Senado aquí, digamos, debaten el proyecto. Si se aprueba, luego va a la comisión séptima de la Cámara. En la comisión séptima de la Cámara vuelve y surte el mismo proceso, se nombra un ponente, se debate, si se aprueba, va a la plenaria de la Cámara. Y luego de ahí se aprueba y pasa a sanción presidencial. Mira, ya me lo estoy imaginando. Ya me lo estoy imaginando. Si te das cuenta, no es fácil, Mónica. Es decir, esto requiere de voluntad política, esto requiere de, digamos, un proceso que no es sencillo, ¿sí? Claro, este proyecto de ley que el senador Mauricio está promoviendo es un proyecto de ley que tiene el apoyo de la sociedad civil. Yo creo que es muy, muy importante. Es muy, muy importante. La sociedad civil lo apoya. ¿Sabes? Todos los padres y madres en duelo de este país lo apoyamos. Pero además te quiero decir algo, el gremio de la salud también. Hemos tenido la posibilidad, digamos, de tener el aval de profesionales de la salud de altísimo nivel. ¿Sabes? El senador Mauricio nos compartió que él le envió este proyecto a varios profesionales de muy alto nivel. Está, digamos, el psicólogo Pablo Daniel Acero, que es experto en duelo. Está la doctora María Azucena Niño, que con ella tenemos hoy un live más tarde, que es neonatóloga bioticista. Es directora de comité de ética de la Asociación Colombiana de Neonatología. Tenemos a la doctora Susana Bueno, que es una médica muy, digamos, de gran alto nivel en humanización, es una ginecobstetra. Tenemos enfermeras, entonces si te das cuenta, aquí tenemos, digamos, a los profesionales de la salud comprendiendo que esto es una realidad, lo que está sucediendo, que no debería pasar, que es un problema que es solucionable, Mónica.
Algunos dirían, pero es que eso es una obligación del Ministerio de Salud, sí, que lo saque, que mire, a ver, te voy a decir que al Ministerio se le hicieron recomendaciones en esto hace mucho y comprendo que no es fácil porque estamos en una situación de pandemia, ¿sabes? Pero que además esto no acaba solo con el lineamiento, por eso necesitamos una ley, porque esto tiene que partir de unos principios y derechos constitucionales, en donde sea la voz del pueblo, que es el legislador, el que haga evidente un tema importante en un país, ¿sí? Y mueva no solo un lineamiento, sino que genere un espacio, Mónica, también para que se hable desde lo académico, para que se genere desde una concientización. Por eso es importante hacerlo de esta manera. Ahora, lo que te digo también, no es fácil, Mónica, ¿sí? Te voy a decir que así estamos de acuerdo los profesionales de la salud, la sociedad civil, pues aquí necesitamos que los senadores y los representantes nos apoyen. Yo ahora por ahí vi que se conectaron de la Comisión de la Mujer, que me parece maravilloso del Senado. Espero, ojalá puedan apoyar esta iniciativa que todas las mujeres de este país necesitamos, porque te voy a decir, esta iniciativa no tiene nada malo, además es del corazón, ¿sabes? Esto no es político. Es más, el senador Mauricio Gómez está en otra comisión, pero él escuchó a las mujeres, ¿sabes? Él, con ocasión de este tema académico y de esta investigación, me decía, Ángela, esto es una realidad que yo nunca me hubiera imaginado. Cuando hicimos esta investigación cualitativa, hicimos entrevistas, dijo, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser que en este país esté pasando y nadie esté haciendo nada por nosotros. Esto es algo del alma, ¿sabes? Yo no quiero que a otra mujer le vuelva a pasar lo que me pasó a mí, que a mí nadie me habló sobre mi lactancia y casi me da mastitis después de que mi hijo murió, que no me dieron información sobre que era importante alzar a mi hijo y poderlo tener y poderme despedir. Y a tantas mujeres que acompañamos en la fundación, a las que no se les entregan los cuerpos de sus hijos, Mónica. Esto no puede seguir pasando. Y yo creo que, yo espero, o sea, y estoy segura, vamos a seguir luchando para que esto se pueda volver una realidad, Mónica. Y bueno, concluyendo, cuando radico el proyecto, es cuando ya inicia su viaje legislativo en el Congreso. Es decir, ya no es una expectativa de la sociedad civil únicamente, sino que ya es una propuesta que hace un senador de un partido, y en este caso con el aval de 5 senadores más y 2 representantes a la Cámara, para que esto empiece, vamos ya a hacer su viaje. ¿En qué estamos en este momento, Mónica? Ya que hablamos como de las etapas y yo me adelanto un poco como para contar. En este momento ya, pues lo que entendemos, porque además nosotros recibimos la información que nos mandan, ¿sabes? Como las noticias que nos llegan del Senado, porque no estamos allí, es que ya van a nombrar el ponente, ¿m? Es que ya van a nombrar el ponente, digamos, ya pasa a la Comisión Séptima para que agenden el primer debate. Eso es. Pero claro, estamos contra el tiempo y aquí quiero aprovechar pues para pedir todo el apoyo de quienes nos escuchan, tanto sociedad civil como profesionales de la salud, como senadores y representantes a la Cámara. Y es que si esto no se debate antes de finales de junio, se acaba la legislatura, ¿sí? Y toca retirar el proyecto y volverlo a radicar el 21 de julio, ¿sí? Y vuelve y comienza. Entonces, digamos, si logramos que se le dé debate antes, sigue su viaje en la siguiente legislatura. ¿Sí? Y necesitamos mucho apoyo. Sí, yo creo que es una deuda pendiente que tienen los gobiernos hacia todas estas mujeres, estos papás, estas familias. Es un tema minimizado, ignorado, y creo que en Colombia están en una etapa muy importante, lo han logrado colocar en Congreso, cosa que en muchos países, incluyendo México, ni siquiera se ha tocado. Hubo un acercamiento con Senado también que desafortunadamente pues se desechó por cambio de legislatura y tú sabes, ¿no? Cambian de legislatura y se van las personas que estaban apoyando esos proyectos y es volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, creo que es una deuda pendiente y también a nivel internacional, ¿no? Como lo mencionan en este proyecto, el Día Nacional, creo que es necesario un Día Internacional de la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Hay días por el perro, por el huevo, pero no hay día de un tema tan importante y que escala en la profundidad del dolor que atraviesan miles de familias y que no hay una concientización, ¿no? A nivel mundial en este aspecto. Entonces, creo que es un buen avance que un país como Colombia pueda lograr conmemorar este día. Yo creo que sería un precedente muy importante, Ángela. Y bueno, retomando un poco estas preguntas que yo tenía preparadas, eh, y esperamos con todo el corazón
que se ha decretado lo que tú acabas de decir, que se va a aprobar, hablemos de que se va a aprobar esta ley, ¿cómo será este proceso para que las instituciones de salud de tu país cumplan con este lineamiento? Aquí en México, te quiero contar que existe una guía de práctica clínica donde vienen algunas recomendaciones que incluyen estos protocolos, ¿no? De que se coloque a la mujer en otro espacio donde no estén las mamás con sus bebés, que den información, algunos aspectos se tocan. Y déjame decirte que nadie cumple con esta guía, con estas recomendaciones, ¿no? Aquí también tenemos, pues, también mucha violencia obstétrica, falta de empatía, no se da información, las mujeres se van sin información de cómo manejar su lactancia, en fin, ya lo dijiste tú muy bien. Entonces, es muy complicado que exista esta guía, por ejemplo, aquí en México, y que estas recomendaciones no se cumplan. Allá en Colombia, en este aspecto, ¿cómo sería este proceso si se aprueba esta ley, que esperemos que sea así, queda decretado que se va a aprobar? Así será. Mira, Mónica, lo primero es que, vamos, el Ministerio de Salud tiene 6 meses, ¿sí? Para trabajar en el documento. Tiene 6 meses para hacerlo. Se expide la resolución. El Ministerio puede decir que la vigencia, digamos, no sea a partir de la expedición de la resolución, sino que el Ministerio puede decir, esta resolución comenzará a regir a partir de 6 meses después de su expedición. Normalmente, ¿eso para qué se hace, Mónica? Para que las instituciones se organicen y se alisten, ¿sí? Claro, tú sabes que aquí también hay un tema de revisión de procedimientos internos, ¿sí? Digamos, si normalmente se ubicaba la mujer cuyo hijo fallece con las 30 mujeres cuyo hijo está vivo, pues aquí seguramente va a tener que generarse un replanteamiento. Pero como te decía, también aquí hay dos posibilidades. Las instituciones de salud pueden o acogerse absolutamente, digamos, al pie de la letra, al lineamiento nacional, ¿sí? O lo que pueden hacer es, con base, digamos, teniendo como mínimo el lineamiento nacional, pues generar sus mejoras, ¿sí? Y adecuarlo a lo que ellos tienen. Claro, aquí necesariamente el ministerio tiene que hacer seguimiento, ¿sí? Y lo que te decía ahora, ¿cómo se hace el seguimiento a la implementación? A través de las secretarías departamentales de salud, las secretarías distritales y municipales de salud, ¿sí? Es la única manera que nosotros hagamos los monitoreos, ¿sabes? Que podamos hacer revisiones de lo que está sucediendo, porque es que si no nos queda para enmarcar, nos queda divino el lineamiento, ¿no? Pero resulta que el lineamiento está guardado en un cajón y ahora pues en un computador, ¿sí? Entonces aquí vamos a necesitar ese seguimiento por parte del ministerio. Pero incluso más allá del seguimiento, pues necesitamos formación y en el lineamiento. ¿Mm? Digamos, además de que hablamos ahora de que hay formación en general en duelo perinatal, pues tiene que haber formación en el lineamiento. Ese lineamiento tiene que llegar a las instituciones y bueno, ¿cómo hacemos esta realidad? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué significa, por ejemplo, la creación de recuerdos? ¿Qué significa las alternativas para el manejo de la inhibición de la lactancia o, vamos, ni siquiera la inhibición, las alternativas? ¿Sí? ¿Cómo ayudo yo a esa mujer a que esto sea realidad? Eso va a implicar hablar con el banco de leche. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? ¿Con qué banco de leche nos conectamos? Desarrollar con ese banco de leche un procedimiento para que la leche de la mujer en duelo pueda ser donada si ella lo quiere así. ¿Mm? Para que esto se vuelva una realidad, necesitamos pues que vamos allá también en la institución, la decisión, la formación, se necesita nombrar un líder, ojalá. Pero mira que esto no es imposible, Mónica, porque ya se desarrollaron las rutas de atención materno-perinatal, ¿sí? Ya hay unos comités en orden a la aplicación de esta ruta de atención. Ya hay un gran cambio, y te quiero decir que aquí, digamos, la calidad de la atención en la parte materno-perinatal ha ido mejorando mucho desde que se crearon estas rutas de atención, ¿sí? Pero claro, pues como este tema no se habló, incluso posiblemente el ministerio hasta decida hacer un anexo a la ruta que ya existe para dar cumplimiento a lo que dice el ministerio. El lineamiento puede ser incluso un anexo a esta ruta, ¿sí? Digamos, hay muchas maneras jurídicas de instrumentarlo, pero claro, aquí el reto va a ser la sensibilización. Mónica, es muy difícil cuando uno no ha pasado por esta experiencia o cuando no se ha formado específicamente en esto, llegar a comprender lo que significa en lugar de llamar a un bebé Juan Manuel, llamarlo feto, ¿sí? Es muy difícil. Claro, a mí alguna vez una médica me decía, pero es que eso es lo que se enseña en la universidad, y ese es el nombre técnico, esa es la denominación técnica y yo tengo que hablarlo de esa manera. Y yo le decía, sí, claro, pero no cuando converses y cuando hables con esa mujer que acaba de ver a su hijo morir. Claro, esto implica un cambio de chip, Mónica. Esto implica un cambio de manera de ver la atención, porque es que la atención no termina cuando el bebé muere. Ahí termina la atención física, médica, ¿sí? El cuidado de lo físico, pero ahí comienza el cuidado de lo emocional, el cuidado de lo invisible. ¿Sí?
Y no necesariamente por el hecho de que no seamos psicólogos o psiquiatras, ¿sabes? No es que no nos corresponda el atender también esa área, vamos, del ser humano. Somos los que estamos en primera línea. A veces hay una sola psicóloga en toda la institución. Eso es algo, por ejemplo, que hay que revisar. ¿Sabes? Una sola psicóloga en toda la institución, ¿cómo hace? Y si esa persona no está ahí, quien tiene que dar la atención es la enfermera, es la auxiliar de enfermería, es el médico, el ginecobstetra. ¿Sabes? No podemos continuar. Vamos, se termina la cesárea, cierro, tan, y me voy. Soy el ginecobstetra y me voy. Y que terminen de cerrarla, ¿sabes? Como si estuviéramos cerrando un pollo. Perdóname la expresión coloquial y descriptiva tan horrible, ¿sí? ¿Y qué pasa a esa mujer cuando se empieza a despertar de la anestesia y empiece además a sentir el dolor físico pero el emocional de que su hijo ha muerto? ¿Qué le dije al oído a esa mujer antes de retirarme? ¿Qué garanticé a su alrededor para que cuando saliera la recuperación le permitieran después ver a su bebé? Para que haya alguien que la asista emocionalmente, para que la ayuden a tomar recuerdos y mientras ella está llorando alguien esté tomando los piecitos de su bebé para que ella después pueda encontrar un vestigio de su hijo. ¿Mm? No es solo irme, terminé. No, terminé esta parte, pero inicia otra. Ayer una mamá que acompañé me contó algo muy lindo, ¿sabes? Porque es que esto no es como que todo sea malo, no, aquí quiero ser muy objetiva también, Mónica. He visto instituciones de salud, y aquí en Colombia hay algunas que lo están haciendo muy bien. ¿Mm? Y esta mamá particularmente me decía, Ángela, yo agradezco al ginecólogo que me tocó, porque aunque fue muy difícil, mi niña estaba a término, la parí, ¿sabes? Tuve un parto durísimo. Él se esperó, mira, mira lo contrario, él se esperó a que todos se fueran en el quirófano donde ella estaba haciendo todo su trabajo de parto. Esperó hasta que el último se fue. Y mientras ella estaba, vamos, ya estaba en la distancia para salir, ya lo estaban tapando, lo estaban organizando, estaba solo como que el camillero empezó a hablar con ella, le empezó a hablar al oído. Y con sus manos, Mónica empezó a secarle las lágrimas, a decirle, yo estoy aquí contigo. Y no quisiera que hubiera pasado esto. Tú vas poco a poco a ir saliendo adelante, pero permítete llorar, mujer. Esto seguramente no lo dicen en ningún libro, Mónica, pero esto es humanización. Esto es la dignidad. Le dijo, vamos a ver ahora a tu bebé. Se lo guardaron en un lugar con hielos al bebé, para que mientras ella hacía su proceso de recuperación luego pudiera salir y ver. Esperaron 4 horas a que llegara el papá del bebé que estaba en un viaje de trabajo. Los ubicaron en una habitación y le permitieron a ella y a su esposo despedirse del bebé, tomarle fotos. Luego que se llevan al bebé, llega la psicóloga. Los abraza, Mónica. Mira la diferencia. Por esto necesitamos un lineamiento y necesitamos formación. Es que una cosa sin la otra no va, porque necesitamos comprender que esto es importante y que esto es salud también y que estos son derechos. Esto es dignidad, Mónica. Así es dignidad, humanización y sí, como dices, hay profesionales de la salud que lo tienen, pero creo que es muy necesario abrir este tema y que sean todas las instituciones de salud quienes otorguen esta atención con empatía, con amor, con humanidad. Y ese es el camino, Ángela, y creo que ustedes lo están abriendo y es algo que se reconoce muchísimo. Y bueno, para ir cerrando, Ángela, rápidamente quisiera que me compartieras quiénes son las personas que están en esta labor junto contigo para impulsar Bueno, este mira, tema. estamos, es HIC Fundación, que es un equipo, no soy yo creo que sola no podría. Somos un equipo grande ya, somos 25 personas trabajando, voluntarios en HIC Fundación, en conjunto con los profesionales que hacen parte de la unidad de trabajo legislativo del senador Mauricio Gómez. ¿Sí? Se han subido como expertos y pares académicos, varios profesionales de la salud, varios profesionales que están referenciados en el proyecto de ley, ¿sí? Que hacen parte de la comunidad médica, académica y que están avalando también este proyecto. Quiero aprovechar también pues, para hacer el llamado a quienes quieran hacer parte y seguirse sumando. Digamos, además de HIC Fundación, ya hay otros grupos que nos han venido dando su aval en Colombia. Lamentablemente quiero decirte que somos la única fundación en Colombia que se dedica a esto. Quisiéramos ser 50 fundaciones. Somos la única que se dedica a esto. Pero sí hay grupos de padres en duelo, como por ejemplo Duelo Perinatal Cartagena, Mi Bebé Estrella. Vamos, hay varios grupos que se han venido uniendo a apoyar el proyecto. Y claro, recibimos todo el apoyo, el acompañamiento, testimonios, videos,
todo lo que quieran a través del Instagram de Ley Brazos Vacíos. Quien responde de Instagram soy yo personalmente, Mónica, junto con Diana Esquivel, que es mi mano derecha en la fundación, y el equipo de marketing, estamos ahí. Mi correo es info@hicfundacion.com. Digamos, todas las sugerencias que quieran enviarnos, pero incluso más que a nosotros, también al senador. Lo que pasa es que, claro, está muy ocupado, pero les voy a decir que para él este es un tema prioritario. O sea, el senador ha hecho esto, vamos, de los primeros temas en su agenda pública. Entonces, también poder escribir al senador Mauricio Gómez. Él tiene su Instagram, que es Mauricio Gómez Co. Escríbanle también a él, envíenle sus sugerencias. En Twitter, por ejemplo, es muy importante el apoyo, los comentarios que puedan hacer al senador, a Mauricio, a nosotros, vamos como representación de la sociedad civil. Aquí estamos, o sea, nosotros solamente somos un instrumento, Mónica, ¿sabes? Esto yo no quiero ni que sea de egos ni de temas políticos. Como alguien decía ahora, esto es un tema humano que necesita, vamos, generar una transformación desde lo público y desde lo institucional para que le quede a las otras generaciones, para que el día de mañana que nosotras no estemos, nuestras hijas y nuestras nietas puedan tener una atención distinta, digna, humana, en caso de que su bebé fallezca. Pues Ángela, quiero reiterarte mi reconocimiento a ti y a todo tu equipo, a la gente que ha apoyado esta iniciativa, a los senadores de tu país que la han acogido y la están impulsando. Gracias a ellos por su sensibilidad, por su calidad humana, como lo comenté al principio. Y bueno, yo te dije en alguna ocasión que nuestras hijas, o hijos te iban a poner a las personas adecuadas en tu camino para llevar a cabo esta labor y creo que así ha sido. Deseo de todo corazón, con toda mi alma, que esta meta se logre en beneficio de todas las familias que pasan por la experiencia de una muerte gestacional, perinatal, neonatal. Siempre he dicho que los centros de salud son el parteaguas para el inicio, ya sea de un duelo sano o el inicio de un duelo complicado. Entonces, esperemos que este lineamiento se cumpla en los hospitales de tu país y que sea un ejemplo para los demás países, ¿no? Que están luchando con sus respectivas iniciativas y que, pues bueno, hacen falta leyes de este tipo, mucha luz para que esto se cumpla, para que se haga realidad. Y creo que esto va a marcar un precedente imprescindible, muy importante para América Latina. Un abrazo desde México para ti, para todo tu equipo, Gracias. para el Senado, para el senador Mauricio, lo seguimos por supuesto. Y bueno, quisiera cerrar con estas palabras, Ángela, mi reconocimiento Gracias, entero a Mónica. ti. Gracias por abrirnos este camino a las demás. Creo que muchas se han levantado, han salido de estos pozos profundos para convertirse en activistas y es de agradecerse mucho. Muchísimas Gracias, gracias, Mónica. Ángela. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Y bueno, también saludar a todas las mujeres que están haciendo también propuestas de este tipo. Araceli con Ley Dominga en Chile, nuestras hermanas también de Argentina. Vamos, como continente tenemos que alzar la voz, ¿sabes? Y esto no es algo que nos inventamos, esto es algo que necesitamos que otros países ya tienen reconocido y que necesitamos que se nos garantice también en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, Mónica, por este espacio y bueno, unidas México y Colombia desde el corazón. Así es, Gracias a un todos. abrazo fraterno a ti, a todos allá en Colombia y por supuesto a quienes nos siguen, a quienes se conectaron en esta entrevista. Espero que les haya gustado y creo que son temas a veces complicados cuando uno está empezando el duelo, pero creo que hacen muchísima falta. Muchas, muchas gracias nuevamente, Ángela. Me despido. Gracias, un abrazo. Abrazo. Chao.